gracia de Cristo reanima tu amor. En el capítulo 24 vamos a comenzar y voy a llamar a dos o tres cosas, ya, tal como dice el subtítulo, ¿verdad? El capítulo 24, ¿verdad? Las dos visiones y un resumen, las dos cestas de higos. Ya la primera cesta de higos que si así se podían comer como brevas, que son los que quedarían protegidos por Babilonia y por Nabucodonosor. Y el resumen final, ¿verdad? Y la cesta que tenía higos malos que no se podían comer, de malos que estaban. Y el resumen final del 25, del 1 al 14, qué sé yo, etcétera, es prácticamente capítulo 25, versículos del 1 al 14, dice las razones por qué el Señor los va a llevar 70 años cautivos a Nabucodonosor. ¿Ya? Dice la palabra en conclusión. Pero no me habéis oído, dice, verso 7, dice la razón. Dice el Señor, para provocarme ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra los moradores y contra todas estas naciones en derredor. O sea, el Señor va a usar, ¿verdad?, como instrumento las manos de este hombre, de Nabucodonosor, el imperio dominante de la época, ¿verdad?, para castigar a toda la gente. Y luego también castigará a aquella nación por su maldad. O sea, Dios no va a quedar impune Nabucodonosor, por lo que hizo, sino por las cosas que hizo mal en contra de la voluntad del Señor. A veces Dios usa a las naciones extranjeras y a otras naciones, ya en este caso como Nabucodonosor, para castigar a su pueblo. Dios usa distintas herramientas y formas y maneras para despertar el interés de la gente para que se arrepientan, pero a veces no lo hacen. Y usa aquí la palabra, quiero llamar la atención, por favor, pongan atención, verso 9, dice, y aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el Señor, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. En la versión de los 70 griega, de las escrituras griegas del Antiguo Testamento, que fueron 70 sabios que le hicieron, eran un poco más, pero se le dice la Septuaginta porque eran 70. ¿Ya? Usa la palabra siervo, y la palabra siervo en griego es diácono, usaré a mi diácono, servidor. O sea, él va a ser en las manos del Señor cómo Dios va a hacer juicio. Pero, dice la palabra del Señor, dice, y toda esta tierra, verso 11, ¿ya?, será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 veces 7, 70 es sinónimo, es denominador común de 10. De 10 en 10 por 7, y 7 es número de perfección, y 10 número indefinido, pero aquí lo dice específicamente, 70 años. Versículo 12, muy interesante. El capítulo 25, versículo 12 dice, toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Verso 12 dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. O sea, nadie queda impune delante de Dios, independientemente que Dios usara a Nabucodonosor para hacer juicio a gente mala y perversa, en este caso el pueblo de Israel, pero también será juzgado por sus propios males esta persona, ¿verdad? Como Nabucodonosor. Bueno, y después dice que vendrá contra todas las naciones que ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Va a castigar a Egipto, va a castigar a Siria, a Ascalón, a los filisteos, a Adón, a Moab, a los hijos de Amón, qué sé yo, y a todas las naciones de alrededor. Y le dirás, capítulo 25, verso 27, pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y luego dice en el versículo 31, llegará, capítulo 25, versículo 31, ya cuando habla del juicio universal, ahora va a ser el juicio de las naciones, la copa de la ira de Dios, del Señor, ¿no? 25, 15, 29. Ahora estamos leyendo capítulo 25, versículo 31. Dice, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, conocida de entonces, porque el Señor tiene juicio contra las naciones. Y fíjense ustedes, ya la misma palabra que aparece luego en el Nuevo Testamento como enseñanza fundamental de la soberanía de Dios. Él es juez de toda carne. Él es juez de toda carne. Fíjense ustedes lo coherente que es el mensaje de Dios. Siempre ha sido el mismo.
Ya las circunstancias, los lugares, los personajes son diferentes, pero los principios morales y espirituales del Señor han sido desde la creación misma hasta el día de hoy. De manera que nadie puede, ¿verdad?, discutir eso porque es tan evidente que ahí está. Luego saltamos al capítulo 26, ¿verdad?, que el sermón del templo y sus consecuencias, ¿verdad? Jeremías y los falsos profetas. Jeremías advierte contra una coalición en contra de Nabucodonosor y Jeremías contra Ananías y profecía contra profecía. ¿Y qué es lo que dice? Dice la palabra del Señor, que en el capítulo 26, versículo 1, ya el sermón del templo y sus consecuencias. ¿Se acuerdan ustedes del sermón del templo de Jesucristo? Dice, y así ha dicho el Señor, 26:2, dice Jeremías. Por eso se comparaba a Jesús con Jeremías. Ponte en el atrio de la casa del Señor y habla a toda la ciudad de Judá que vienen para adorar a la casa del Señor. Todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabras. Luego, y dice, quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y se arrepienten y yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Y dirás, pues, si no me oyéis para andar en mi ley, la cual puse entre vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, destruida, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa del Señor, igual que Jesús. Y mire lo que le pasó a Jesús. Verso 8. Jesús, tengo yo una nota aquí. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que el Señor le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y profetas, como en el caso de Jesús, y todo el pueblo, como en el caso de Jesús, le echaron mano diciendo, de cierto morirás. Es curioso que cada vez que a una persona no le gusta el mensaje del Señor, ¿qué es lo que hace? Hacen eso, ¿no? La maldad. Ahora dice la palabra en el verso 14 del capítulo 26, dice Jeremías, en lo que a mí toca, y aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto, que si me matáis, escuchen bien, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad, y sobre sus moradores. Porque en verdad el Señor me envió a vosotros, para que dijese todas esas palabras en vuestros oídos. Quiero que abran sus Biblias, por favor, a Mateo 27:25. Mateo 27:25. Mateo 27:25. Llevan a Jesús sentenciado a muerte. ¿Vale? ¿Ok? Acuérdense que estoy leyendo una cita, ya, del capítulo 26, versículo 15, ¿verdad?, de Jeremías. De cierto, sabed de cierto, que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y esta ciudad y sobre sus moradores. Eso es lo que dice Jeremías. ¿En qué se parece esto con lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo? Dice cuando Pilato lo quiere liberar una y otra vez, dice el capítulo 27 de Mateo, versículo 18, porque sabía que por envidia le habían entregado, dice Pilato. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, con Cristo, la mujer de Pilato, porque hoy ha padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes, verso 20, igual que en el tiempo de Jeremías, y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo al gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué? Pues haré de Jesús llamado el Cristo. Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Pero viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo haya vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Jeremías 26:15. La sentencia se la pusieron ellos mismos. La sentencia de la sangre inocente de Cristo fue sobre ese pueblo y sobre nuestros hijos. La destrucción, la culpa y sus circunstancias por matar al inocente. Escuchen, las
culpas y sus consecuencias por matar al inocente, destrucción de Jerusalén. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Jeremías 26:15. En el capítulo 27, capítulo 27, versículo 1-22, Jeremías contra Ananías, profecía contra profecía. Dice la palabra del Señor cuando le habla aquí a ¿cómo se llama? A Jeremías. Bueno, dice que vino palabra del Señor a él y le dijo que se pusiera un yugo, ¿verdad? Etcétera, y todo lo demás. Y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho el Señor de los ejércitos, verso 4, 27:4. Dice, así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido y la di a quien yo quise. Verso 6, otra vez se usa la palabra diácono. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las fiestas del campo le he dado para que les sirvan. Y todas las naciones les servirán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿verdad? Empieza la pugna entre Jeremías contra el profeta falso y Ananías. Y todas las cosas que tenían que decir. En el capítulo 28, versículo 1-17, ya la correspondencia con los exilios, capítulo 28, versículo 1-17, hay ahí, qué sé yo, una controversia, ¿ya? Entre un falso profeta y uno que predica la palabra de Dios. Y ahí yo quiero hacer un símil, quiero hacer una metáfora con nosotros hoy día, ¿ya? 28:7 dice de Jeremías, con todo eso, oye ahora estas palabras que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz cuando se cumpla la palabra del profeta será conocido como el profeta que el Señor en verdad envió. Una prueba fuerte. Ya, el resultado final del falso profeta viene enseguida. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. O sea, dice, no, este es un falso, no le crean. Y habló Ananías en su presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho el Señor, los tiempos de los falsos profetas dicen lo mismo. De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. ¿Cuántas veces los profetas falsos, desde Charles Taze Russell, desde el señor William Miller, desde la señora Eddie White, desde la señora, todos los profetas que han puesto fechas han fracasado? A los falsos profetas les encanta poner fechas, pero que no se cumplen y que son fallas. Charles Taze Russell dijo que Cristo vendría a reinar a la tierra ya en 1914, vino en forma invisible, y luego el señor J.F. Rutherford, su presidente, dijo que y todas estas cosas no pasarán, no pasa esta generación, o sea, 75 años. En un libro que se llama Millones que ahora viven no morirán jamás, de la Watchtower. Estamos en el 2022 y no pasa nada. El señor William Miller dijo en 1843-44, vendrá el Señor Jesucristo, establecerá su reino terrenal en la tierra por 1000 años. Pasó y no pasa nada. Hermanos, son todos falsos profetas. Entonces dijo el profeta, Jeremías, verso 15, al profeta Ananías. Hermano, estoy leyendo 28:15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, el Señor no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Y eso es lo que el Señor dice a todos los que son falsos profetas, a los que ponen fechas, a los que especulan, a los que no creen ni aceptan los términos y condiciones que la palabra de Dios ha revelado. Algunos dale con el milenio, dale con que Cristo viene, que estamos en los malos porque hay muchos terremotos, hay sequía, mire cómo está la gente, los crímenes, y qué sé yo, mire Rusia y Ucrania, que las matanzas en Estados Unidos. Eso ha pasado siempre.
guerra sobre guerra, muerte sobre muerte, matado hombres, mujeres, niños, qué sé yo, en fin. Entonces dijo el profeta Jeremías, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. ¿Cuántas mentiras? ¿Cuánta confianza pone la gente en lo que no es de Dios? Hermanos, amemos la palabra de Dios, hablemos donde la Biblia habla y callemos donde la Biblia calla. Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra y morirás en este año. Puso fecha. Contraste con las fechas de los profetas falsos. Morirás este año porque hablaste rebelión contra el Señor. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Ese es el contraste entre la verdad de un profeta de Dios y la verdad de un profeta falso. Hermanos queridos, ¿cuánto nos hace falta, verdad, mantenernos firmes en la revelación del Señor? La correspondencia de los exiliados, ya no hay mucho que decir, excepto, qué sé yo, qué es lo que el Señor quería de ellos. El libro del consuelo es el capítulo 30, donde se habla de la restauración de Israel y de Judá, ¿verdad? Hasta el capítulo 31, versículo 40. Ya, capítulo 30, versículo 1 al 3, dice, escuchen, capítulo 30, versículo 1 al 3, palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, así habló el Señor Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho el Señor, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Hermanos, otra vez, ya una comparación con Jesús, verso 8. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé. Ok, verso 17, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Así ha dicho el Señor. Verso 18, 30, 18, dice, he aquí yo lo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob y de sus tiendas tendré misericordia y la ciudad será edificada sobre su colina y el templo será asentado según su forma. Y saldrán de ellos acciones de gracia y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le hará llegar cerca, y él se acercará a mí, Cristo. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice el Señor. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Alguien que me lea 2 Corintios 6, 17, 18, por favor. Por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no tocáis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad del Señor sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. Y no se calmará el ardor de la ira del Señor hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. La frase en el fin de los días entenderéis esto, el fin de los días del sistema judío de religión. En los días de Jesús el Mesías. Oseas, capítulo 2, versículo 23, se cita una profecía que es citada en Corintios nuevamente y en Romanos también. ¿Alguien que lea Oseas, capítulo 2, versículo 23, por favor? Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama,
y diré a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Muy bien, ese texto se encuentra en el libro de Romanos, ¿verdad? Y en el libro también una referencia en Segunda de Corintios. Hermano, ¿quién es Loama y Roama? El que no era pueblo, ahora es pueblo. Y ya serás mi pueblo. Yo seré para ti padre y tú serás para mí mesiánico. Y como la Biblia no tenía capítulo ni versículo, sigue en el capítulo 31. Dice, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo de la restauración de todas las cosas, en el fin de los días. ¿Cuáles días? Versículo 24. El fin de los días del sistema judío de religión. Acuérdense ustedes de Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado en nuestros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esa es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? El que hizo todas las cosas, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuáles postreros días? Los postreros días del sistema judío de religión. En el fin de los días entenderéis esto. ¿Cuáles días? Del pueblo judío como religión. Verso 3, 31:3 dice, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y sigue hablando, y dice en el verso 7, porque así ha dicho el Señor, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Señor, salva tu pueblo, el remanente de Israel. Vosotros, los cristianos, sois el remanente. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Verso 9. Y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino estrecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. O sea, todos serán salvos. Todos serán salvos. Ya, y sigue hablando en el capítulo 31. Dice en el versículo 27, 31, 27. He aquí vienen días en el futuro, dice el Señor, el que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los hijos de los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. De aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Después de los días del sistema judío de religión, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán pues pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, Cristo, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho el Señor, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Capítulo 8 del libro a los Hebreos. El apóstol Pablo. Porque si primero hubiera sido sin defecto, dice el versículo 7, hablando del primer pacto, capítulo 8, verso 7, no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacar la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días del fin del sistema judío religión.
dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, por medio de la sangre preciosa de Cristo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. La sangre inmaculada de Cristo. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque fue ofrecido una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención del género humano. Hermanos, Jeremías, el Cristo del Antiguo Testamento. El juicio divino, ¿verdad? Un fragmento, la promesa a Efraín y Judá, está clara, ¿verdad? Que el Señor no solamente, cuando habla de Efraín y Judá, se refiere a Israel. Acuérdense ustedes que Efraín es sinónimo de Israel. Efraín es dado a ídolo. Efraín es tortilla no volteada. Por eso no me gusta mi nombre. Efraín es tortilla no volteada, o sea, es pan crudo. Usted cuando hace el pan tiene que darle vuelta para que se quede cocido por un lado. A veces somos cristianos como la tribu de Efraín. Eran cocidos por un lado y por el otro lado crudo. Hay cristianos que estamos medio crudos por un lado. Tenemos que darnos vuelta para que el Señor nos ponga de su espíritu en nosotros y no seamos como Efraín, tortilla no volteada. Dale pesos enjutos, dice la Escritura. Y Judá, el reino del sur. Regreso a la casa de Israel, el final del duelo de Raquel. Con la muerte de los niños, que Raquel, que lamenta de los hijos. ¿Se acuerdan la matanza de los niños? Tratando Herodes, el más malvado de los reyes títeres que el imperio había puesto en Israel en los tiempos de Jesús. Raquel, que llora a sus niños, que son muertos, que son asiados, digamos, capturados y muertos, golpeados, reventados en la roca. Dice que como mataban a los niños, los tomaban de las piernitas, metían la mano y lo golpeaban con la cabeza contra una roca. ¡Qué crueldad más grande! Todos esos van, si no se arrepintieron, se van a ir y van a estar en el infierno para siempre. 31, 15, 22. 31, 15, 22. Mire lo que dice aquí, versículo 15. Así allí dijo el Señor, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel, que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolado acerca de sus hijos, porque perecieron. ¿Dónde está ese texto? ¿Dónde está ese texto? Mateo, capítulo 2, versículo 18. Vamos a leer ese texto que es muy interesante. Mateo 2, 18. Mateo 2, 18. Para que vean ustedes la fuerza que tiene el mensaje del profeta, ¿no? Mateo 2, 18. Mateo 2, 18. Dice la palabra Herodes, verso 16, Mateo 2, 16. Herodes, el más maldito de todos, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Aquí hay una explicación que algún día la voy a explicar yo. ¿Por qué 2 años? Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Hermanos queridos, si Jeremías no es mesiánico, ¿qué es? ¿Qué es? Pobrecita, ¿no? 2 dichos breves, capítulo 31. Vamos a leer capítulo 31. Dichos ya breves, 27, 30, 31, 27, 30. He aquí vienen días. 27, perdón.
estoy leyendo capítulo, bien digo, 31, 27 al 30. Bueno, ya lo leímos, así que vamos a pasar por alto. Dice, en aquellos días no dirán más. En aquel día, dice, he aquí vienen días, y en aquel día no dirán más. ¿Cuál día? He aquí que vienen días. ¿Cuáles días? Los días de la manifestación gloriosa, en que no me acordaré más de su pecado. La manifestación gloriosa de Dios en Cristo, el nuevo pacto, el inseparable lazo de unión entre Dios e Israel para siempre, ¿verdad? He aquí que vienen días, verso 35. Es igual a postreros días. Es igual a qué cosa? Al fin del sistema judío de religión y el comienzo del nuevo pacto presidido, ¿verdad? Por la coronación de Cristo como Rey, quien resucitó, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre Todopoderoso y le fue dado todo poder, toda autoridad para poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, ¿verdad? Entregará el reino a su Padre. La restauración de Judá y Jerusalén, una colección en prosa. Jeremías compra la idea de Ananot con una cosa muy simbólica. Dice ya, hay un texto que yo quiero rescatar aquí en el capítulo 32, después de todo el relato, ¿verdad? De lo que significa el futuro, un camino, verso 37, dice aquí que yo los reuniré en todas las tierras a los cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. ¿Les suena parecido eso? Miren lo que dice el versículo 39. Ya, futuro, un camino, una esperanza, ¿verdad? Dice, y les daré un corazón y un camino. ¿Acaso no son los cristianos los llamados del camino? Para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor, obediente disposición en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. ¿Estáis vosotros, hermanos, ahí en la pantalla, al otro lado de aquí, dispuesto a eso? Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, ¿no? La respuesta del Señor continúa, Jerusalén y Judá restauradas, ¿verdad? En un futuro. Y la dinastía de David, los sacerdotes levitas, en el capítulo 33, versículo 14 al 26. Pero yo voy a leer hasta el versículo 18. Versículo 18, 33, 14, dice, 33, 14, dice, la dinastía de David. Y aquí vienen días, dice el Señor, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y la casa de Judá. Fíjense ustedes, la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Qué significa? El pueblo dividido, ¿verdad? Israel al norte, capital Samaria, dos cultos idolátricos, Dan al norte y Betel al sur, y Judá, capital Jerusalén, dos naciones. ¿Ya? Y en aquellos días, los días del David, el reino de Cristo, y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Quién es ese? Cristo. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará el Señor justicia nuestra. Porque así ha dicho el Señor, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Hermanos, es mesiánico. Nosotros somos llamados sacerdotes y reyes. Somos reyes porque reinamos con Cristo y somos sacerdotes porque ofrecemos diaria y continuamente, ¿verdad?, adoración al Dios verdadero. Los incidentes, los días de Juaní, de Joaquim, ¿ya?, y Sedequías, depende de la versión que usted está usando. Ya, el mensaje a Sedequías, el 34, le dice el Señor lo que tiene que hacer porque se ha portado mal, pero bueno, puede hacer algo. Traiciona a los esclavos. Jeremías y los recabitas, y esto sí que es interesante.
Mire lo que dice en comparación. Voy a leer, ¿vale? Voy a leer. Capítulo 35 del libro de Jeremías. Dice, vino palabra del Señor que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías. ¿Se acuerdan? El reformador, rey de Judá, diciendo, vea a casa de los recabitas, el recab, que era una familia, y habla con ellos e introdúcelos en la casa del Señor, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. O sea, el templo tenía muchos aposentos, ¿verdad? Bueno, en uno de ellos, y dales a beber vino, ¿vale? Ok, dice. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa del Señor, al aposento de los hijos de Anam, hijos de Isdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viño, ni las retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestras moradas, y no tener viñas, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tienda y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice el Señor. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, que no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y enviad a vosotros todos mis siervos, los profetas, lo dice Cristo, desde temprano y sin cesar para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijos de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Rey de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. La lección final, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Un sermón que tengo yo que se llama así, la palabra de Dios permanece para siempre, lección final. Hermanos queridos, en el capítulo 36 es un texto ya que nos habla de los rollos de Jeremías, la escritura del rollo que recoge la palabra de Dios, la lectura del rollo, se escucha la palabra de Dios. Joacim destruye el rollo, pero eso no rechaza la palabra de Dios, pero se reescribe el rollo y se conserva la palabra del Señor. Hermanos queridos,
Aquí yo tengo un texto ya, que me parece muy interesante. Quiero que lean ustedes en sus casas el capítulo 36 porque es muy interesante. Muy, muy interesante. Saben ustedes que incluso se pueden quemar todas las Biblias, pero eso no va a cambiar los pensamientos de Dios revelados en las Escrituras. No hay nada que el hombre pueda hacer en contra de Dios. Son necios todos los que hacen tal cosa. Verso 30. Por tanto, así ha dicho el Señor cerca de Joacim, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día, al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él, y en su descendencia, y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén, sobre los varones de Judá, todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo, y lo dio a Baruch, y dijo, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él, de boca de Jeremías, todas las palabras del libro que quemó en el fuego, Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidos sobre ella muchas otras palabras semejantes. Hermanos queridos, dice aquí en el versículo 32, el hermano Juan hizo una exposición muy buena sobre el premilenialismo. Dice que vendrá Cristo y se sentará en el trono de David. Pero el trono de David se terminó. El trono donde está sentado Cristo es el trono de Dios, que en un sentido simbólico era el trono de David. El trono de David, el trono del Señor y el trono de Jesús es el mismo trono. Pero cuando pasó esto, dice que no, el Señor dijo acerca de Joacim, no tendrá quien se siente sobre el trono de David. O sea, termina ahí la descendencia. Termina ahí, qué sé yo, el trono de David desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la tierra, ¿verdad? Porque no habrá nadie quien se siente en Israel, en el trono de David, en Jerusalén y reinar por 1000 años. Eso no existe. Cristo reina ahora, en el trono, sentado a la diestra de los padres, todopoderoso en su trono. Cristo es rey y es Señor de señores. Porque Él es Señor, Rey de reyes y Señor de señores, y con Él están los que son llamados, elegidos y fieles. Hermanos queridos, capítulo 36. Se escribe el rollo, se conserva la palabra del Señor, y tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que han hecho, muchos sacrificios. Sedequías consulta a Jeremías, ya el primer relato, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues nada, no hay el arresto y prisión de Jeremías. Capítulo 37. Podemos imaginarnos, ¿verdad?, todo el dolor que trajo sobre este pobre hombre. Y dice la palabra de Dios que fue arrestado y puesto en prisión. Y ahí estaba, ¿verdad? Y en condiciones bastante precarias. Dice que y quedó Jeremías en el patio de la cárcel después que, bueno, hizo algunas promesas. Y Jeremías en la cisterna rota. ¿Qué les parece a ustedes? Dice la palabra del Señor. Cuando el Señor dijo, ¿verdad? Cuando el Señor dijo, aquí dice, así ha dicho el Señor. De cierto será entregada esta ciudad, está predicando capítulo 38, versículo 3, Jeremías. Esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los principales al rey. Lo mismo que dijeron de Cristo. He aquí vuestra casa os será dejada desierta, dijo Cristo. ¿O no? Vean ustedes otro paralelo. Muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en casa, en esta ciudad, y la mano de todo el pueblo, hablándole tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Lo mismo dijeron de Cristo. Hay que matarlo. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. O sea, en concomitancia con la política, con la religión, y lo mismo hicieron con Cristo. Tomaron a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquía, hijo de Jamelé, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebemelec, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín. Capítulo 38, verso 8, escuchen bien. Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías,
al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope de Melec, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melec en su poder a los hombres, y entró en la casa del rey, debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos, y ropa raída y andrajosos, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope: Ebed-Melec a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. Y de este modo sacaron a Jeremías con soga y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Hermanos queridos, una resurrección figurada. Lo sepultaron en una cisterna rota, profunda, que había estado llena de muertos antes, que habían echado ahí en la cisterna rota a los muertos hasta la arriba. Y ahora el cieno le llegaba hasta los sobacos. Ponlo ahí y te vamos a sacar. Y fue y salió. Luego Dios trajo bendición, ¿verdad?, sobre este eunuco. Hay otro eunuco también que Dios trajo bendición cuando escuchó la palabra del Señor. Y así quedó Jeremías, verso 28, capítulo 38, verso 28, en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén. Y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Hermanos, la experiencia, vamos a ver aquí, la experiencia de Jeremías contra la caída de Jerusalén, ya, es bastante extenso. Yo quiero que lo lean: la vida de Egipto, la advertencia de Jeremías rechazada. Ya, mira, sujétense a no conocer, porque el plan que Dios tiene para conservarlos fieles y después volverlos a traer. Y Jeremías es consultado en el capítulo 42. Dice en el versículo 15, dice verso 15: ahora por eso oíd la palabra del Señor, remanente de Judá. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice que volvieron vuestros rostros para entrar en Egipto? ¿Acaso no pasó lo mismo con los israelitas cuando salieron de Egipto? Miren, vamos a leer un texto. Abran sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 7, por favor. Capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Ok, capítulo 7. Ok. Versículo 38. Hechos 7, 38. Relato del hermano Esteban. Dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, Jesucristo, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Otro sermón, título: recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Estaban físicamente, pero no espiritual y moralmente. Y tuvieron que morir en el desierto. Muchos cristianos que vuelven al mundo, porque vamos ahora caminando en el desierto hasta que crucemos el Jordán otra vez, en forma simbólica, por supuesto. ¿Quiénes no son aptos para el reino de Dios? Los que miran hacia atrás. La mujer de Lot miró atrás y quedó convertida en estatua de sal. Los del pueblo de Israel en sus corazones volvieron a Egipto y murieron todos en el desierto. Y Cristo dice: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. ¿Qué clase de persona eres tú, hermano? ¿O yo?
¿Somos con la mujer de Lot? ¿Somos como los de Israel? ¿O somos los que ponemos la mano en el arado y miramos para atrás al mundo, a la vida donde el Señor nos rescató y nos salvó y nos sacó? No, Señor, seguro que no. Jeremías profetiza, ¿verdad? Predice la invasión de Egipto, que siempre fue un pueblo malo y perverso, por Nabucodonosor. Y las últimas palabras conocidas de Jeremías, en el capítulo 44 al versículo 30, ¿ya? Donde ya no aparece más la palabra de Jeremías, sino las notas, las crónicas, ¿verdad? Noticiosas y demás, es tanto de Baruch como de otros varones que escribieron en el relato que él quería. La profecía de la destrucción de otras naciones, ¿verdad? La destrucción de Edom, la destrucción de Moab, que eran pueblos malos y perversos, ¿ya? Se predice la invasión de Egipto, sin remordimiento por el pecado ni reverencia por Dios. Idolatría en Egipto, condena final de Jeremías. Lo tratan de condenar, pero ya no hay nada más que hacer. Un paréntesis, desesperación y consuelo de Baruch, ¿verdad? Por lo que él había recibido de su maestro. Mire lo que dice el capítulo 45, versículo del 1 al 5. Dice, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho el Señor Dios de Israel a ti, oh Baruch. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido el Señor tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho el Señor, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? Les pregunto yo a ustedes en la pantalla, ¿y tú buscas para ti grandeza? No las busques, porque aquí que yo traigo mal sobre esta carne, ha dicho el Señor, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares donde fueres. Termina la profecía sobre Moab, capítulo 49, sobre los amonitas, que eran pueblos malos, perversos, los descendientes amonitas y moabitas, los más malos y perversos, ¿verdad? Crueles, y que habían matado a mucha gente, al pueblo de Amón, los filisteos, la restauración de Moab, los que obedecieron porque eran descendientes de Lot. Se termina con la autoplacencia de Moab, catástrofe para las ciudades de Moab, lamento por Moab, destino de Moab, o sea, todo al final, Amón, Edom, Damasco, tribus árabes, Elam, Babilonia, caída de Babilonia, liberación de Israel, regreso de Israel, juicio de Dios sobre Babilonia, la agonía de Babilonia, todo el capítulo 50, léanlo por favor, himno de alabanza a Dios, el martillo del Señor y su final. ¿Quieren leerlo? Mire, vámonos, capítulo 50. Capítulo, el martillo del Señor y su final, 51, versículo 20. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se le hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecod. Destruye y mata en pos de ellos, dice el Señor, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. ¿Cómo fue cortada y quebrado el martillo de toda la tierra? El que golpeaba, el que destruía, ¿cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa, porque provocaste al Señor. Y abrió el Señor su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es la obra del Señor, Dios de los ejércitos en la tierra de los caldeos. ¿Ya? Y sigue hablando, qué sé yo, en el verso 46, perdón, cuando dice el profeta algo, ¿verdad? Bien interesante, no quiero que se me vaya a ir en el capítulo 50 cuando habla acerca del pueblo de Dios. Ya vamos a leer, perdón,
versículo 17 en comparación con Babilonia y todos los demás. Por favor, vayan capítulo 50, verso 17, por favor. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. 50, 17 dice, rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. ¿Cuál es nuestra condición hoy? ¿Seremos devorados por el mundo? ¿Seremos deshuesados por el modernismo, por el liberalismo, por la inmoralidad? La caída de Jerusalén, capítulo 52, ya termina en el capítulo 51, ya. Vamos a leer, vamos a ver, quiero terminar. Aquí está. Ya, termina, ¿verdad?, con la caída de Jerusalén, la caída de la ciudad y la captura de Sedequías y el saqueo del templo. Capítulo 52, versículo 17, 23. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor y las bazas. Y el mar de bronce que estaba en la casa del Señor, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Y se llevaron también los caldereros, las palas, las despabiladeras, los que apagaban los velones, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraban, y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas. Dice, lo de oro por oro y lo de plata por plata se llevó el capitán de la guardia y las columnas, un mar y los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa del Señor. El peso del bronce de todo esto era incalculable. Versículo 21. En cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos, o sea, como 4 por 2, 8, era como de 8 metros, y un cordón de 12 codos la rodeaba, y su espesor era de 4 dedos, y eran huecas. Y el capitel de bronce que habían sobre ellas era de una altura de 5 codos, 2 metros, con una red y grabadas alrededor del capitel, todo de bronce, y lo mismo era lo de la segunda columna, con sus granadas, y había 96 granadas en cada hilera, todas ellas eran 100 sobre la red alrededor. Y tomó también el capitán de la guardia de Seraías, el principal sacerdote, y Sofonía, el segundo sacerdote, y 3 guardias del atrio, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo, verso 28, en el año séptimo, a 3023, a 3023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivo de Jerusalén a 832 personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y así termina el relato, ¿verdad?, de la historia de este pueblo, de la predicación de Jeremías, ¿ya?, y de las lecciones que podemos tomar. La caída de la ciudad y la captura de Sedequías, el saqueo del templo, ¿verdad?, y todo lo que fue. Después vemos nosotros cómo, en el caso del hermano que nos enseñó, ¿verdad?, Esdras, Nehemías, en el retorno, ¿verdad?, y cuando bebieron de los vasos que habían traído de la casa del Señor, ya en la mano que escribe en la pared, Tekel, Epersin, ya dice que tu reino será sacado de ti y dejado a otros. Y así el Señor hace justicia. Pero lo importante de todo esto, ¿ya?, es el aspecto mesiánico, en las promesas ciertas que Dios, a través de los años, de los siglos, ¿verdad?, nos da. Y lecciones que podemos sacar. Abran sus Biblias para terminar en el libro a los Romanos, por favor. Abran sus Biblias al libro de los Romanos. Romanos capítulo 15, versículo 4. Vamos a leer solemnemente este texto y que se lo graben en sus corazones.
Porque las cosas que se escribieron antes, como Jeremías, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.